¿Estás listo para descubrir cómo un gesto de bondad puede mover montañas? Mantente hasta el final, porque lo que sucede en el último capítulo te dejará sin aliento. Dale like si crees en la justicia y suscríbete para más historias que tocan el alma. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre la plaza principal de Bitter Creek, Texas. Era el 15 de agosto de 1867 y el aire espeso llevaba consigo el olor a sudor, tabaco masticado y algo más siniestro: la desesperación humana. La guerra había terminado oficialmente, pero en estos rincones olvidados del sur, algunas tradiciones malditas se aferraban como garrapatas a un perro moribundo. Tom Whitmore desmontó de su caballo alazán cerca de la cantina El Coyote Sediento, sus botas de cuero crujiendo contra la tierra reseca. A los 32 años, Tom era la definición viviente de un vaquero texano, alto, de hombros anchos, con una barba de 3 días que enmarcaba una mandíbula cuadrada y ojos azul acero que habían visto demasiado. Su sombrero Stetson, desgastado por incontables días bajo el sol implacable, proyectaba una sombra que no podía ocultar las líneas de preocupación grabadas en su rostro curtido. Había llegado a Bitter Creek siguiendo el rastro de ganado robado, pero lo que encontró lo golpeó como un puñetazo en el estómago. En el centro de la plaza, una plataforma de madera improvisada se alzaba como un altar pagano. Alrededor, una multitud de hombres se agolpaba, gritando números y agitando billetes arrugados en el aire sofocante. $500, bramó un hombre gordo con chaleco de seda manchado, su rostro colorado brillando de sudor. 600, contraatacó otro, un ranchero de aspecto cruel con cicatrices que le cruzaban las mejillas como mapas del infierno. Tom se abrió paso entre la muchedumbre, su corazón latiendo con fuerza irregular. En la plataforma, bajo la mirada lasciva de decenas de ojos, estaba de pie una joven que no podía tener más de 20 años. Su piel era del color del café con leche, suave a pesar de las marcas de maltrato que se adivinaban bajo el vestido rasgado de algodón que apenas cubría su figura delgada. Sus ojos, grandes y expresivos, como los de una cierva acorralada, se movían de un lado a otro, buscando desesperadamente una salida que no existía. Pero había algo más en esos ojos, algo que hizo que Tom sintiera como si le hubieran clavado una lanza en el pecho: dignidad. A pesar del terror que debía estar sintiendo, la joven mantenía la cabeza erguida, la barbilla levantada en un gesto de desafío silencioso que hablaba de un espíritu inquebrantable. «Señores, señores», gritó el subastador, un hombre delgado con bigote encerado y una sonrisa que hubiera hecho palidecer al mismísimo diablo. «Miren esta belleza, fuerte como un roble, obediente como un cordero, perfecta para el trabajo pesado o...». Hizo una pausa cargada de insinuaciones obscenas que arrancó carcajadas y silbidos de la multitud. Tom sintió que la bilis le subía por la garganta. Había visto horrores durante la guerra, campos de batalla convertidos en mataderos, hombres desangrándose mientras gritaban por sus madres, pueblos enteros reducidos a cenizas. Pero esto era diferente. Esto era la humanidad reducida a su expresión más vil. $700, gritó el hombre gordo limpiándose la saliva de las comisuras de la boca. 800, respondió el ranchero cicatrizado, sus ojos brillando con una codicia que no tenía nada que ver con el dinero. La joven cerró los ojos por un momento, y Tom pudo ver cómo sus labios se movían en lo que parecía ser una oración silenciosa. Cuando los abrió de nuevo, por un instante, su mirada se cruzó con la de él. Fue como si el tiempo se detuviera. En esos ojos chocolate vio años de sufrimiento, pero también una fortaleza que lo dejó sin aliento. Era como mirar el alma de alguien que había caminado por el infierno y seguía de pie. «Su nombre es Esperanza», gritó el subastador, como si hubiera leído los pensamientos de Tom. «Y créanme, señores, vale cada centavo. Viene directo de una plantación de Luisiana. Sabe cocinar, limpiar, trabajar en el campo. Esperanza». El nombre resonó en la mente de Tom como el repique de una campana de iglesia. Era un nombre hermoso para alguien que parecía haber perdido toda esperanza, vendida como un objeto en una plaza polvorienta donde la justicia había muerto hace mucho tiempo.
$900. El grito vino de algún lugar detrás de Tom, y la multitud rugió su aprobación. Tom miró a su alrededor, y lo que vio le heló la sangre. Estas no eran personas, eran bestias disfrazadas de hombres. Sus rostros, distorsionados por la avaricia y algo mucho más oscuro, le recordaron a las hienas que había visto durante sus viajes por territorio comanche, depredadores esperando el momento de devorar a su presa. El sheriff local, un hombre barrigón con una estrella oxidada prendida al chaleco, estaba recostado contra un poste, mirando la escena con aburrimiento, como si fuera un espectáculo más del sábado por la tarde. A su lado, el reverendo del pueblo, un tipo flaco con cara de hurón, asentía aprobatoriamente mientras contaba las monedas en una bolsa de cuero. $1000, bramó el ranchero cicatrizado, y la multitud se volvió loca. Tom cerró los ojos y por un momento estuvo de vuelta en Gettysburg, viendo cómo su mejor amigo, Marcus, un hombre negro que había luchado a su lado contra los confederados, moría en sus brazos con una bala en el pecho. «Prométeme algo, Tom», había susurrado Marcus con su último aliento. «Prométeme que si alguna vez puedes hacer la diferencia para alguien como yo, lo harás». Esa promesa había perseguido a Tom durante 4 años. Había visto demasiados Marcus desde entonces, hombres, mujeres y niños reducidos a mercancía, tratados como animales por otros seres humanos que habían vendido sus almas al diablo. «A la una», gritó el subastador, levantando su martillo. Tom sintió como si algo se rompiera dentro de él. Su mano se movió instintivamente hacia la Colt 45 que llevaba en el cinturón, pero se detuvo. La violencia no era la respuesta. No aquí, no así. «A las 2». En ese momento, Esperanza volvió a mirar en su dirección, y Tom vio algo que lo golpeó como un rayo. No era súplica lo que había en esos ojos, sino una especie de resignación valiente que le recordó a su propia madre cuando enfrentó la muerte por tuberculosis. La misma dignidad inquebrantable frente a lo inevitable. $1500. La voz que gritó era la suya propia. Tom no había tomado la decisión conscientemente. Las palabras habían salido de sus labios como si tuvieran vida propia. La multitud se giró hacia él como una sola entidad, y Tom sintió el peso de decenas de miradas hostiles. «$1500», repitió, esta vez con más fuerza, dando un paso hacia adelante. El ranchero cicatrizado se volvió hacia él, sus ojos estrechándose peligrosamente. «¿Quién diablos eres tú, forastero?» Tom se quitó lentamente el sombrero, revelando cabello castaño despeinado por el viento, y miró directamente a los ojos del hombre. «Soy Thomas Whitmore», dijo con una voz que llevaba el peso de la autoridad ganada a pulso en campos de batalla. «Y tengo el dinero». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos reconocían el nombre. Tom Whitmore, el vaquero que había rastreado y capturado a la banda de los hermanos Dalton el año anterior, el mismo que había salvado a una caravana de colonos de un ataque comanche cerca de San Antonio. El subastador, oliendo el dinero como un buitre huele la carroña, sonrió aún más ampliamente. $1500. ¿Hay alguna contraoferta? El ranchero cicatrizado escupió en el suelo, sus manos moviéndose nerviosamente cerca de sus armas. $1600. Tom no vaciló. $2000. La plaza quedó en silencio. $2000 era una fortuna, más de lo que la mayoría de los hombres presentes ganaba en 2 años de trabajo duro. Tom sabía que estaba apostando todo lo que tenía, sus ahorros de años de trabajo, el dinero que había guardado para comprar su propio rancho, su futuro entero. Pero cuando miró nuevamente a Esperanza y vio que una lágrima solitaria rodaba por su mejilla, mientras lo miraba con una mezcla de asombro y gratitud, supo que había tomado la decisión correcta. «¡A la una!», gritó el subastador, claramente excitado por la suma astronómica. El ranchero cicatrizado miró a Tom con odio puro. «No has terminado conmigo, forastero». «A las 2». Tom mantuvo la mirada firme, su mano descansando casualmente cerca de su pistola. Había enfrentado hombres peores que este en lugares más peligrosos. «Vendida al señor Whitmore por $2000». El martillo cayó con un sonido que resonó como un disparo en el aire denso. La multitud comenzó a dispersarse.
algunos murmurando entre dientes, otros lanzando miradas venenosas hacia Tom. El ranchero cicatrizado se alejó escupiendo y maldiciendo, pero no sin antes susurrar algo al oído del sheriff. Tom se acercó a la plataforma, subió los escalones de madera que crujieron bajo su peso, y por primera vez en varios minutos, Esperanza y él estuvieron cara a cara. De cerca, pudo ver que sus ojos no eran simplemente marrones, sino que tenían motas doradas que brillaban como chispas de fuego. También pudo ver las marcas más claramente, cicatrices finas en las muñecas de cadenas, un moretón amarillento en la mejilla que estaba sanando, la evidencia silenciosa de años de abuso. «Señorita», dijo Tom en voz baja, quitándose el sombrero completamente, en un gesto de respeto que hizo que varios hombres en la multitud resoplaran con desprecio. «Mi nombre es Thomas Whitmore, y usted es libre». Esperanza lo miró fijamente, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Finalmente, con una voz que era apenas un susurro, pero que llevaba la fuerza de un huracán, dijo: «¿Libre?» «Libre», confirmó Tom, extendiendo su mano hacia ella. «Nadie va a hacerle daño nunca más. Le doy mi palabra». Por un momento que pareció eterno, Esperanza simplemente lo miró. Luego, lentamente, extendió su mano temblorosa y la puso en la de él. Su piel era suave pero áspera por el trabajo, cálida a pesar del temblor que la recorría. «Gracias», susurró, y en esa palabra simple, Tom escuchó años de dolor, esperanza perdida y renaciente, y algo más profundo que no pudo identificar. Mientras bajaban juntos de la plataforma, Tom no se dio cuenta de que el reverendo de cara de hurón los observaba con ojos calculadores, ni de que el sheriff había comenzado a seguirlos a distancia. No sabía que su acto de bondad acababa de poner en marcha una serie de eventos que sacudirían los cimientos de Bitter Creek y cambiarían el curso de muchas vidas. Lo único que sabía era que había hecho lo correcto, y que los ojos dorados de Esperanza le habían devuelto algo que creía haber perdido para siempre en los campos de batalla: la fe en la humanidad. Pero en un pueblo donde la corrupción corría más profunda que las raíces del mezquite, hacer lo correcto a menudo tenía un precio que nadie esperaba pagar. La habitación en la posada, el descanso del viajero, era modesta pero limpia. Una cama estrecha con sábanas de algodón blanco, una mesa de madera con una jofaina de porcelana desportillada y una ventana que daba a la calle principal de Bitter Creek. Tom había alquilado 2 habitaciones, una para él y otra para Esperanza, separadas por una pared de adobe que permitía escuchar cada suspiro, cada movimiento inquieto durante la noche. Habían pasado 3 días desde la subasta, y Tom estaba comenzando a entender que comprar la libertad de Esperanza había sido la parte fácil. Lo difícil era navegar las corrientes traicioneras de un pueblo que parecía haber vendido su alma al diablo mucho antes de que él llegara. Esperanza se había bañado, había comido su primera comida decente en meses, y ahora llevaba un vestido sencillo de algodón azul que Tom había comprado en la tienda general, ignorando las miradas hostiles de la propietaria, la señora Henderson, una mujer amargada cuya lengua era más afilada que un cuchillo de carnicero. «No debería estar haciendo esto», había murmurado la señora Henderson mientras envolvía el vestido con movimientos bruscos. «Esta gente necesita conocer su lugar». Tom había puesto el dinero sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. Su lugar es donde cualquier ser humano decente lo pondría, libre y con dignidad. Ahora, sentado en la pequeña mesa de su habitación, Tom limpiaba meticulosamente su Colt .45 mientras reflexionaba sobre los eventos de los últimos días. Esperanza había hablado poco, y cuando lo hacía era en voz tan baja que él tenía que inclinarse para escucharla. Pero sus ojos hablaban volúmenes. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Pase», dijo, guardando rápidamente la pistola en su funda. Esperanza entró tímidamente, llevando una bandeja con café humeante y pan recién horneado. Durante los últimos días, había insistido en preparar las comidas y limpiar las habitaciones, a pesar de las protestas de Tom de que ya no tenía que servir a nadie. «Señor Whitmore»,
dijo con esa voz suave que lo hacía pensar en arroyos susurrando sobre piedras lisas. Traje café y... Vaciló mirando hacia la ventana donde las primeras luces del atardecer pintaban el cielo de naranja y púrpura. Quería hablarle. «Por favor, siéntese», dijo Tom, levantándose para acercarle una silla. «Y llámeme Tom. El señor Whitmore era mi padre». Una sonrisa fantasmal cruzó los labios de Esperanza mientras se sentaba con la gracia natural que ningún sufrimiento había podido quitarle. «Mi verdadero nombre no es Esperanza», comenzó, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de la mesa. «Es Amara, Amara Johnson. Esperanza fue el nombre que me pusieron en la plantación cuando tenía 12 años. Dijeron que Amara sonaba demasiado africano». Tom sintió un nudo en el estómago. «Amara», repitió, saboreando el nombre. «Es hermoso». «¿Qué significa?» «Gracia eterna», respondió ella, y por primera vez desde que la había conocido, su voz llevaba un toque de orgullo. «Mi madre me lo contó antes de que nos separaran. Era de Ghana, traída aquí cuando tenía apenas 15 años». Permanecieron en silencio por un momento, el peso de historias no contadas llenando el espacio entre ellos como el humo del café. Finalmente, Tom habló. ¿Qué pasó con su madre? Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. «Se enfermó cuando yo tenía 14 años. La malaria. El amo Williams no quiso gastar dinero en medicina para una esclava improductiva». Su voz se endureció como el acero templado. «Murió sosteniendo mi mano, diciéndome que algún día sería libre, que encontraría un lugar donde pudiera usar mi verdadero nombre». Tom extendió instintivamente su mano hacia ella, pero se detuvo a medio camino, sin saber si el contacto sería bienvenido. Amara notó el gesto, y después de un momento de vacilación, puso su mano sobre la de él. Su contacto era cálido, real, humano. «Tom», dijo, usando su nombre por primera vez, «¿por qué lo hizo? ¿Por qué gastó todo ese dinero en mí? No me conoce, no me debe nada». Era la pregunta que Tom había estado evitando, porque la respuesta lo llevaba a lugares de su pasado que prefería mantener cerrados. Pero mirando esos ojos dorados, llenos de curiosidad genuina y gratitud, supo que se merecía la verdad. «Durante la guerra», comenzó lentamente, «luché junto a un hombre llamado Marcus Johnson. Era de Alabama. Había escapado de una plantación para unirse al ejército de la Unión. Era el mejor soldado que conocí, y se convirtió en mi mejor amigo». Amara se enderezó. «¿Johnson? ¿Marcus Johnson?» Tom la miró sorprendido. ¿Lo conocía? Las lágrimas que Amara había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. «Era mi hermano mayor. Escapó cuando yo tenía 16 años. Nunca supe qué había pasado con él». El mundo pareció detenerse. Tom sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho que le había sacado todo el aire de los pulmones. «Su hermano», susurró. «Su hermano murió en mis brazos en Gettysburg». Sus últimas palabras fueron sobre encontrar a su hermanita pequeña. Amara se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana, sus hombros temblando con sollozos silenciosos que partían el corazón. Tom se levantó también, sin saber qué hacer con las emociones que lo abrumaban como una avalancha. «Me habló de usted», continuó con voz ronca. «Dijo que tenía una hermana pequeña llamada Amara, que era la luz de su vida, que algún día la encontraría y la llevaría al norte, donde podrían ser libres juntos. Él solía cantarme», susurró Amara desde la ventana, su voz apenas audible, una canción que había aprendido de los otros soldados, Amazing Grace. Decía que cuando fuéramos libres, la cantaríamos juntos en una iglesia de verdad, no escondidos en los barracones de esclavos. Tom se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para ofrecerle consuelo. También cantaba esa canción, especialmente antes de las batallas. Decía que lo hacía sentir cerca de casa. Se quedaron así durante varios minutos, dos almas conectadas por el hilo invisible del destino y la pérdida compartida. Finalmente, Amara se giró, su rostro radiante a pesar de las lágrimas. «Por eso me salvó», dijo, y no era una pregunta. «Por Marcus». «Comenzó por Marcus», admitió Tom.
pero se terminó siendo por usted, por la fuerza que vi en sus ojos, por la dignidad con la que enfrentó esa abominación, por la persona valiente que es. Un grito desde la calle los interrumpió, seguido por el sonido de caballos galopando y voces airadas. Tom se asomó por la ventana y su sangre se heló. Una multitud de al menos 20 hombres a caballo se había reunido frente a la posada, muchos de ellos llevando antorchas a pesar de que aún no había oscurecido completamente. A la cabeza del grupo estaba el ranchero cicatrizado de la subasta, acompañado por el sheriff y varios hombres que Tom reconoció como algunos de los postores más agresivos. «Whitmore», gritó el ranchero, su voz cargada de whisky y malicia. «Sal de ahí, tenemos que hablar». Tom se giró hacia Amara, cuyo rostro había palidecido hasta quedar casi gris. «Quédese aquí», le dijo firmemente, verificando su pistola. «No abra la puerta a nadie que no sea yo». «Tom», susurró ella, agarrando su brazo, «no salga. Puedo escuchar en sus voces. No quieren hablar». «Lo sé», respondió él, cubriendo su mano con la suya propia. «Pero si no salgo, van a entrar, y prefiero enfrentarlos en mis términos». Antes de que pudiera detenerse, Tom se inclinó y besó suavemente la frente de Amara. «Su hermano me hizo prometer que protegería a alguien como él si tenía la oportunidad. Esa promesa incluye protegerla a usted». Salió de la habitación antes de que ella pudiera responder, cerrando la puerta firmemente detrás de él. En el pasillo se encontró con el dueño de la posada, un hombre mayor llamado Samuel, que había sido amable con ellos durante los últimos días. «Tom», dijo Samuel en voz baja, «esos hombres no traen buenas intenciones. Hay una puerta trasera. Pueden escapar por el callejón». Tom negó con la cabeza. «Si huyo ahora, van a seguir persiguiéndonos. Es mejor resolver esto de una vez». «Whitmore», el grito vino nuevamente más fuerte esta vez, «no te voy a esperar toda la noche». Tom respiró profundamente, revisó su pistola una vez más y salió por la puerta principal de la posada. La multitud estaba todavía más grande que cuando la había visto desde la ventana, y todos los rostros que pudo distinguir en la luz dorada del atardecer estaban distorsionados por la ira y algo más peligroso, la certeza de estar en lo correcto. El ranchero cicatrizado, que Tom había averiguado se llamaba Jake Morrison, desmontó de su caballo y se acercó con pasos exagerados, claramente borracho, pero no lo suficiente para ser descuidado. «Bueno, dijo Morrison escupiendo una corriente de jugo de tabaco que apenas falló los zapatos de Tom. «Si no es nuestro héroe norteño. ¿Cómo está tu nueva propiedad, forastero?» «Ella es una mujer libre», respondió Tom Evenly, «y mi invitada. ¿En qué puedo ayudarlos, caballeros?» Una risa áspera recorrió la multitud. El sheriff, un hombre llamado Briggs, cuya barriga luchaba contra los botones de su camisa, se adelantó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Verás, Tom», dijo Briggs con falsa cordialidad, «hemos estado hablando y creemos que quizás no entiendes cómo funcionan las cosas por aquí». «Los ilustre», respondió Tom, manteniendo su voz calmada a pesar de que su corazón latía como un tambor de guerra. Morrison dio un paso más cerca, lo suficiente para que Tom pudiera oler el whisky en su aliento. «Las cosas funcionan así. Los de su tipo tienen su lugar, y los de nuestro tipo tienen el nuestro. Y cuando alguien viene y trastorna el orden natural de las cosas», hizo una pausa dramática. «Bueno, la comunidad tiene que tomar medidas correctivas». «¿Medidas correctivas?» Tom sintió su mano moverse instintivamente hacia su pistola. «Nada permanente», intervino el sheriff rápidamente, aunque su sonrisa se había vuelto más fría. «Solo queremos que vendas a la negrita de vuelta a Jake aquí. Él está dispuesto a ofrecerte $1000 por ella. Es una ganancia decente considerando que probablemente no vale ni la mitad de lo que pagaste». «Ella no está en venta», respondió Tom firmemente, «y no es propiedad de nadie». Un murmullo amenazante recorrió la multitud. Morrison se rió, pero el sonido no tenía nada de humor. «Mira, forastero», dijo, «puedes hacer esto por las buenas o por las malas, pero esa mujer va a venir con nosotros esta noche, de una manera u otra, por encima de mi cadáver». Las palabras salieron de la boca de Tom antes de que pudiera considerarlas, pero una vez dichas, no había vuelta atrás. La multitud se quedó en silencio por un momento, como si hubiera aspirado colectivamente.
Morrison sonrió, y esta vez la expresión llegó a sus ojos, llenándolos de una malicia que habría hecho retroceder a un hombre menor. Eso se puede arreglar. En el silencio tenso que siguió, Tom pudo escuchar su propio corazón latiendo, el relincho de un caballo en algún lugar de la multitud, y desde la ventana de la posada, el sonido casi inaudible de alguien cantando suavemente. Era Amara, y la canción era Amazing Grace, la misma que su hermano Marcus solía cantar antes de las batallas. Tom cerró los ojos por un momento, sintiendo la presencia de su viejo amigo como un fantasma benevolente en su hombro. Cuando los abrió, toda duda había desaparecido. Entonces supongo que vamos a descubrir de qué están hechos ustedes y de qué estoy hecho yo, dijo, su voz tan fría como el acero de una espada. Morrison hizo una señal con la cabeza, y Tom se dio cuenta de que varios hombres habían comenzado a rodear la posada, cortando cualquier ruta de escape. El juego había comenzado, y las apuestas no podrían haber sido más altas. Pero lo que ninguno de los hombres presentes sabía era que Amara había encontrado papel y tinta en la habitación de Tom, y mientras ellos se enfrentaban en la calle, ella escribía frenéticamente una carta que cambiaría el curso de todo lo que estaba a punto de suceder. Una carta dirigida a personas que creía que nunca respondería, pero que llevaba toda la esperanza desesperada de una mujer que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, su libertad y el hombre valiente que se la había dado. La confrontación en la calle se había disuelto en una tensa tregua cuando el reverendo Mackenzie, el hombre de cara de hurón que había estado contando monedas durante la subasta, había aparecido con una propuesta que había hecho que incluso Morrison retrocediera. Había sugerido que, siendo hombres civilizados y temerosos de Dios, deberían darle a Tom y a la mujer hasta el domingo para reconsiderar su posición. Después de todo, había dicho Mackenzie con una sonrisa que habría parecido santa si no fuera por sus ojos calculadores, es jueves. El domingo podemos resolver este asunto después del servicio dominical, con Dios como nuestro testigo. Era viernes por la mañana ahora, y Tom sabía que la propuesta del reverendo no había sido un acto de misericordia, había sido una estrategia. 4 días para que la tensión creciera, para que más hombres se unieran a la causa de Morrison, para que el miedo se instalara en los corazones de Tom y Amara como una enfermedad lenta pero mortal. Tom estaba sentado en el pequeño restaurante anexo a la posada, empujando huevos revueltos por su plato, sin realmente comerlos, cuando Amara apareció en la puerta. Llevaba el mismo vestido azul, pero algo en su postura había cambiado. Había una determinación en la línea de sus hombros, un fuego en sus ojos que Tom no había visto antes. «Tom», dijo, acercándose a su mesa con pasos firmes, «necesito pedirle un favor». Él se levantó inmediatamente, siempre el caballero que su madre le había enseñado a hacer. «Lo que necesite». Amara se sentó frente a él, pero no antes de mirar nerviosamente alrededor del pequeño comedor. Los únicos otros ocupantes eran una pareja de viajeros que parecían más interesados en su conversación privada que en los problemas locales. «Anoche, mientras usted estaba enfrentando a esos hombres», comenzó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro urgente. «Escribí una carta, varias cartas en realidad». Tom frunció el ceño. «¿A quién?» Amara respiró profundamente, como si se estuviera preparando para saltar desde un acantilado. «¿Se acuerda cuando le conté sobre la plantación Williams en Luisiana? Sobre cómo me separaron de mi familia. Por supuesto. Lo que no le dije es que después de que mi madre muriera, el amo Williams me vendió porque me negué a convertirme en su concubina». Su voz se endureció al decir las palabras, pero siguió adelante. «Me vendió a un hombre llamado Coronel Jefferson Davis». No ese Jefferson Davis, sino su primo, un hombre que se hacía llamar el Libertador de Texas. Tom se enderezó. Conocía ese nombre, no por buenas razones. Davis era diferente, continuó Amara. Era un abolicionista secreto que compraba esclavos para liberarlos. Tenía una red, una especie de ferrocarril subterráneo que operaba incluso después de la guerra. Ayudaba a la gente como yo a encontrar familias perdidas, a establecerse en el norte, a comenzar nuevas vidas.
Los ojos de Tom se iluminaron con comprensión, y le escribió a él y a otros, personas que conocí durante los 6 meses que pasé en su rancho antes de que me capturaran nuevamente. Amara sacó un pequeño sobre arrugado de su bolsillo. Esta es la dirección del coronel Davis en San Antonio. Y esta, sacó otro sobre, es para una mujer llamada Sarah Mitchell en Austin. Era esposa de un senador, pero perdió a su esposo en la guerra. Ahora dedica su vida a ayudar a personas como yo. Tom tomó las cartas, notando que las manos de Amara temblaban ligeramente. ¿Qué dicen estas cartas? La verdad, respondió simplemente. Sobre lo que pasó en la subasta, sobre cómo usted arriesgó todo para salvarme, sobre lo que estos hombres están planeando hacer el domingo. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Y les dije que si algo nos pasa a nosotros, especialmente a usted, ellos sabrán exactamente quién fue responsable. Tom se recostó en su silla, procesando las implicaciones. Amara, estas cartas ¿podrían salvar nuestras vidas?, lo interrumpió. Eso espero, porque también escribí una tercera carta. Sacó un sobre más grueso, sellado con cera roja. Esta es para el periódico Austin American. Le conté toda la historia al editor, Thomas Palmer, sobre la subasta ilegal, sobre la corrupción del sheriff Briggs, sobre cómo el reverendo Mackenzie está tomando un porcentaje de las ventas. Tom silbó bajito. Si esa información llegaba a los periódicos, especialmente ahora que Texas estaba bajo reconstrucción federal, las consecuencias para Bitter Creek serían devastadoras. ¿Cómo sabe todo esto?, preguntó. Una sonrisa amarga cruzó los labios de Amara. Cuando eres invisible para las personas, como lo era yo, escuchas mucho. El reverendo y el sheriff han estado dirigiendo un negocio próspero, comprando y vendiendo personas libres que secuestran de otros pueblos. La subasta donde me compró no era la primera, y no iba a ser la última. Tom sintió que una furia fría se instalaba en su estómago. ¿Por cuánto tiempo? Desde que terminó la guerra oficialmente. Quizás antes. Amara se inclinó hacia adelante. Tom, estos hombres no son solo un grupo de racistas borrachos. Son criminales organizados. Y usted desbarató su operación entera cuando me compró y me declaró libre. Por eso la reacción tan violenta, murmuró Tom, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. Exactamente. Si permiten que yo permanezca libre, si permiten que usted salga del pueblo con vida, otros van a empezar a hacer preguntas. Van a empezar a investigar. Amara puso su mano sobre las cartas. Pero si estas cartas llegan a su destino, los federales van a venir, terminó Tom, y todo su pequeño imperio se va a desplomar. Por eso necesito que las envíe hoy, ahora, antes de que se den cuenta de lo que estamos haciendo. Tom estudió el rostro de Amara, viendo por primera vez no a la mujer asustada de la plataforma de subasta, sino a la luchadora feroz que había sobrevivido años de infierno y había emergido con su espíritu intacto. Es arriesgado, dijo finalmente. Si descubren que enviamos estas cartas antes de que lleguen, entonces tenemos que asegurarnos de que no lo descubran. Amara se levantó, su decisión claramente tomada. Voy a llevarlas al telegrafista. Diré que son cartas de amor para mi novio en San Antonio. No, dijo Tom firmemente, levantándose también. Demasiado peligroso. Yo las llevaré. Tom, dijo Amara poniendo su mano en su brazo, usted es demasiado visible. Todos en este pueblo lo están observando, pero yo soy solo una mujer negra. Para ellos, soy invisible nuevamente. Era cierto, y Tom lo sabía. En la mente retorcida de los hombres como Morrison y Briggs, Amara no era una amenaza, porque no la veían como completamente humana. Era una ventaja terrible, pero real. Está bien, concedió finalmente, pero no va sola. Samuel me dijo que su nieta, Elena, trabaja en la oficina de telégrafos. Ella puede ayudar. Elena Morales tenía 17 años, cabello negro como la noche y ojos que brillaban con la inteligencia precoz de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido. Su abuelo Samuel la había criado después de que sus padres murieran de cólera, y había heredado su naturaleza amable, pero también su instinto de supervivencia afilado como una navaja. Cuando Tom le explicó la situación,
Elena no vaciló ni por un segundo. «Por supuesto que voy a ayudar», dijo, sus ojos llameando de indignación. «Lo que están haciendo esos hombres es una abominación. Mi abuelo me contó sobre las otras mujeres que han desaparecido». «¿Otras mujeres?» Tom sintió que su sangre se helaba. Elena asintió gravemente. «Durante los últimos 2 años, al menos 6 mujeres han aparecido en el pueblo para ser subastadas, siempre con historias diferentes sobre de dónde venían, pero todas terminaban en las mismas manos. ¿Qué pasó con ellas? Algunas fueron vendidas a ranchos lejanos, otras», Elena se estremeció, «simplemente desaparecieron después de ser vendidas. Nadie hace preguntas sobre lo que les pasa a las mujeres como a Mara». Tom cerró los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Entonces es aún peor de lo que pensábamos». «Mucho peor», confirmó Elena. «Por eso estas cartas tienen que llegar a su destino. Son la única esperanza de que esto termine». El plan era simple pero arriesgado. Elena llevaría las cartas a la oficina de telégrafos durante su turno de trabajo de la tarde. Amara la acompañaría, fingiendo que necesitaba enviar dinero a una pariente en San Antonio. Mientras Elena distraía al operador de telégrafos, un hombre llamado Cletus, who era conocido por su lealtad al sheriff Briggs, Amara enviaría las cartas usando el servicio de mensajería rápida que conectaba Bitter Creek con las ciudades más grandes. Pero cuando llegaron a la oficina de telégrafos esa tarde, encontraron una sorpresa desagradable esperándolos. Jake Morrison estaba allí, recostado casualmente contra el mostrador, conversando con Cletus como si fueran viejos amigos. Lo cual, se dio cuenta Amara con un escalofrío, probablemente eran. Bueno, dijo Morrison cuando las vio entrar. «Si no son nuestras 2 señoritas más lindas, ¿en qué puedo ayudarlas hoy?» Elena mantuvo la compostura admirablemente. «Solo vengo a trabajar, señor Morrison. Y la señorita Esperanza necesita enviar un telegrama». «¿Un telegrama?» Morrison se enderezó, sus ojos estrechándose con sospecha. «¿A quién, si se puede saber?» Amara sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su voz firme. «A mi prima en San Antonio, señor, para contarle que estoy bien». «Qué considerado», dijo Morrison, pero su tono tenía un filo peligroso. «Cletus, ¿por qué no le echas un vistazo a ese telegrama antes de enviarlo? Solo para asegurarnos de que no haya malentendidos». Cletus, un hombre delgado con gafas que le daban aspecto de búho, asintió nerviosamente. «Por supuesto, señor Morrison. Es protocolo revisar todos los mensajes salientes». Amara intercambió una mirada rápida con Elena. El plan se estaba desmoronando antes de que pudiera comenzar. «En realidad», dijo Elena rápidamente, «acabo de recordar que el servicio de telégrafos está suspendido hasta mañana. Problemas con las líneas al norte». Morrison la miró suspicazmente. «¿Desde cuándo?» «Desde esta mañana», mintió Elena sin parpadear. «No es cierto, Cletus». Cletus parecía confundido, claramente sin saber qué decir. Antes de que pudiera responder, Elena continuó. «Señorita Esperanza, ¿por qué no regresa mañana? Para entonces ya habremos arreglado el problema». Amara asintió entendiendo la señal. «Gracias, Elena. Regresaré mañana». Mientras salían de la oficina, Morrison la siguió con la mirada, su expresión pensativa y peligrosa. «Ese hombre sospecha», susurró Amara cuando estuvieron lo suficientemente lejos. «Lo sé», respondió Elena, «pero tengo una idea. Esta noche, después de que cierren, puedo regresar. Tengo las llaves porque a veces trabajo turnos nocturnos. Puedo enviar las cartas entonces. Es demasiado arriesgado». «Todo esto es arriesgado», replicó Elena, «pero es la única oportunidad que tenemos». Esa noche, mientras una luna menguante brillaba débilmente sobre Bitter Creek, Elena se deslizó silenciosamente por las calles vacías hacia la oficina de telégrafos. Llevaba las 3 cartas de Amara escondidas bajo su chal, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el pueblo podía escucharlo. Lo que no sabía era que Jake Morrison había apostado a 2 de sus hombres para vigilar la oficina, precisamente porque sospechaba que algo así podría suceder. Y mientras Elena insertaba cuidadosamente la llave en la cerradura, esos hombres se acercaban silenciosamente por detrás,
sus pasos amortiguados por la tierra suelta de la calle. Pero Elena Morales era la nieta de Samuel Morales, un hombre que había sobrevivido a la guerra contra México y había aprendido que la supervivencia a menudo dependía de escuchar lo que otros no escuchaban. Sin girarse, susurró: «Sé que están ahí. Si dan un paso más, voy a gritar lo suficientemente fuerte para despertar a todo el pueblo». Los hombres se detuvieron, claramente sorprendidos de haber sido detectados. «Y si piensan que pueden silenciarme», continuó Elena, finalmente girándose para enfrentarlos, «deberían saber que mi abuelo está despierto, esperándome con su rifle de caza cargado y apuntando hacia esta ventana». Era mentira, pero la dijo con tanta convicción que los hombres instintivamente miraron hacia la posada, donde efectivamente una luz brillaba en una ventana del segundo piso. En ese momento de distracción, Elena empujó la puerta abierta y se metió adentro, cerrándola con llave detrás de ella. «¡Maldita sean!», gritó uno de los hombres. «Morrison nos va a matar». «¿Qué hacemos?», preguntó el otro. «Vamos por él, que él decida». Mientras corrían hacia la cantina donde sabían que Morrison estaría bebiendo, Elena trabajaba febrilmente a la luz de una vela, operando el equipo de telégrafos con manos temblorosas pero determinadas. Una por una, envió las 3 cartas, codificándolas como telegramas urgentes que llegarían a sus destinos mucho más rápido que cualquier servicio de mensajería regular. Al coronel Jefferson Davis en San Antonio, situación desesperada. Stop subastas ilegales continuando Bitter Creek. Stop Sheriff Briggs y Reverendo Mackenzie. Involucrados Stop. Necesitamos ayuda inmediata. Stop a Mara Johnson. A Sarah Mitchell en Austin. Hombre valiente arriesgó todo para salvarme. Stop planean matarlo domingo. Stop, por favor, envíe ayuda. Stop, no dejen que muera por hacer lo correcto. Stop a Mara. Y al periódico Austin American. Tengo pruebas, corrupción masiva. Bitter Creek Stop. Subastas, esclavos ilegales, Stop funcionarios. Gobierno involucrados, Stop historia completa disponible. Stop Thomas Palmer, contacte inmediatamente Stop. Cuando terminó, Elena se deslomó en la silla, agotada pero triunfante. Los mensajes estaban enviados. Ahora solo podían esperar y rezar para que llegaran a tiempo. Pero mientras recogía las evidencias de su actividad nocturna, pudo escuchar voces airadas acercándose por la calle y el sonido inconfundible de botas pesadas corriendo hacia la oficina. Morrison había llegado y no venía solo. Elena sopló la vela, sumiendo la oficina en completa oscuridad, y se dirigió hacia la puerta trasera que sabía que daba al callejón. Pero cuando puso su mano en el picaporte, se dio cuenta de que estaba cerrada desde afuera. Estaba atrapada. Los puños comenzaron a golpear la puerta principal con fuerza suficiente para hacer temblar todo el edificio. «¡Elena!», gritó Morrison. «Sé que estás ahí adentro. Abre esta puerta ahora mismo». Elena cerró los ojos, susurró una oración y esperó. Había hecho lo que había venido a hacer. Las cartas estaban enviadas. Ahora solo tenía que sobrevivir lo suficiente para ver si alguien venía a rescatarlos. El destino de todos ellos ahora dependía de 3 pequeños mensajes viajando a través de los cables de telégrafo en la oscuridad de la noche texana, llevando consigo la esperanza de justicia y la promesa de que incluso en los lugares más oscuros, la luz eventualmente encontraría una manera de brillar. El domingo amaneció con un cielo de color sangre que pintó las calles polvorientas de Bitter Creek de un rojo ominoso. Tom se despertó antes del alba, no por el canto de los gallos, sino por el sonido de cascos de caballos y voces ásperas que llevaba el viento matutino. Se vistió rápidamente y se asomó por la ventana de su habitación, su corazón hundiéndose como una piedra en agua oscura. La plaza del pueblo estaba llena de hombres armados, no solo los 20 o 30 que había visto el jueves, sino al menos 60, quizás más. Habían llegado de ranchos vecinos, de pueblos cercanos, respondiendo a algún llamado que Tom no había escuchado, pero que podía imaginar. Morrison había convertido su pequeña venganza personal en algo mucho más grande y peligroso, un levantamiento. Un golpe suave en su puerta lo hizo girarse. «Pase». Era Samuel, el dueño de la posada,
y su rostro habitualmente amable estaba pálido como la ceniza. «Tom», susurró, «tenemos problemas, grandes problemas». «Lo veo», respondió Tom señalando hacia la ventana. «¿Qué pasó anoche?» «Elena». Samuel se detuvo, luchando por encontrar las palabras. «Elena fue arrestada. Morrison la atrapó en la oficina de telégrafos. Dice que estaba robando». Tom sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. «¿Dónde está ahora?» «En la cárcel con el sheriff Briggs, pero eso no es lo peor». Samuel se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro apenas audible. Antes de que la arrestaran, hizo una pausa, mirando nerviosamente hacia la puerta. Logró enviar los mensajes. Una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Tom. ¿Todos? Los tres, pero Morrison lo sabe. No sabe exactamente qué decían, pero sabe que envió algo. Por eso trajo a toda esta gente. Samuel se retorció las manos. «Tom, están hablando de hacer un ejemplo. No solo de ti y Amara, sino de Elena también, y de cualquiera que los haya ayudado». El peso de la responsabilidad cayó sobre los hombros de Tom como una avalancha. Toda esta gente estaba en peligro por su decisión de hacer lo correcto. Elena, apenas una niña, estaba en la cárcel enfrentando a Dios. Sabía qué castigo por ayudarlos. «¿Dónde está Amara?», preguntó. «En su habitación, está rezando». Tom asintió. «Samuel, necesito que mantenga a todos adentro hoy. No importa lo que pase. No dejen que los huéspedes salgan. ¿Qué vas a hacer?» Tom revisó su pistola, verificó que tenía munición suficiente y se puso su sombrero. «Voy a terminar lo que empecé». Pero antes de que pudiera dirigirse hacia la puerta, ésta se abrió abruptamente. Amara entró y Tom casi no la reconoció. Había algo diferente en ella, una transformación que iba más allá de lo físico. Llevaba el mismo vestido azul, pero lo había modificado de alguna manera, haciéndolo más ajustado, más digno. Su cabello, que había estado suelto durante los últimos días, ahora estaba peinado hacia atrás en un moño elegante que exponía la línea noble de su cuello. Pero eran sus ojos los que realmente habían cambiado. Ya no eran los ojos de una víctima o incluso de una superviviente. Eran los ojos de una guerrera. «No va a enfrentar esto solo», dijo simplemente. «Amara, es demasiado peligroso». «Tom», lo interrumpió, y había acero en su voz. «Durante toda mi vida, otros han decidido mi destino. Mi madre decidió darme un nombre hermoso antes de que me lo quitaran. Mi hermano decidió escapar y luchar por la libertad. Usted decidió salvarme en esa subasta. Pero esto es mi decisión». Tom la estudió por un largo momento, viendo en sus ojos dorados no solo valentía, sino algo más profundo. Propósito. ¿Qué está proponiendo? Que salgamos juntos, que enfrentemos a esa multitud no como víctimas huyendo, sino como seres humanos libres que demandan el derecho a existir con dignidad. «Podrían matarnos». «Van a matarnos de todos modos», respondió Amara con una sonrisa triste. «Pero si vamos a morir, que sea de pie, mirándolos a los ojos, recordándoles que somos humanos». Samuel los miraba a ambos como si hubieran perdido la razón. ¿Han escuchado cuántos hombres hay allá afuera? No pueden enfrentar una turba de 60 hombres armados. «No vamos a luchar contra ellos», dijo Amara. «Vamos a avergonzarlos». Antes de que Tom pudiera preguntar qué quería decir con eso, el sonido de una campana resonó por todo el pueblo. Era la campana de la iglesia, llamando a los fieles al servicio dominical. «Es hora», dijo Amara enderezando los hombros. «El reverendo Mackenzie va a intentar usar el servicio religioso para justificar lo que planean hacer, pero no va a ser tan fácil como él piensa». Tom finalmente entendió. Va a confrontarlo, en su propia iglesia, frente a toda la congregación. «Vamos a confrontarlo», corrigió Amara. «Juntos». La iglesia de Bitter Creek era un edificio simple de madera blanca con un campanario que se alzaba hacia el cielo tejano como una flecha apuntando hacia el cielo. Era el edificio más grande del pueblo, y ese domingo estaba más lleno de lo que había estado en años. Cuando Tom y Amara aparecieron en la puerta, caminando lado a lado con la dignidad serena de la realeza, un murmullo recorrió la congregación como una ola. Las cabezas se giraron,
Las conversaciones se detuvieron, y por un momento que pareció eterno, la única sonoridad en la iglesia fue el crujido de las tablas del piso bajo sus pies. Caminaron por el pasillo central, pasando por filas de rostros que mostraban una gama completa de emociones humanas. Shock, disgusto, admiración secreta, miedo y en algunos casos, algo que podría haber sido respeto. Se sentaron en el banco del frente, directamente frente al púlpito donde el reverendo Mackenzie los miraba con una expresión que habría derretido el acero. Morrison y sus hombres estaban esparcidos por toda la iglesia, sus manos descansando casualmente cerca de sus armas. El sheriff Briggs estaba sentado en la primera fila del lado opuesto, su rostro colorado de ira apenas contenida. El reverendo Mackenzie se aclaró la garganta y comenzó su sermón con una voz que goteaba falsa piedad. «Hermanos y hermanas», comenzó, «nos reunimos hoy en tiempos turbulentos, tiempos cuando las fuerzas del mal intentan pervertir el orden natural que Dios ha establecido». Tom sintió que Amara se tensaba a su lado, pero ella mantuvo su expresión serena. «La Biblia nos enseña», continuó Mackenzie, «esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor». Efesios 6:5. Nos enseña que hay un lugar para cada cosa bajo el cielo y que desafiar ese orden es desafiar la voluntad de Dios mismo. Un murmullo de asentimiento recorrió partes de la congregación, pero Tom notó que no todos asentían. Algunos rostros mostraban incomodidad, dudas. «Hoy», continuó el reverendo, su voz ganando fuerza e indignación, «tenemos entre nosotros a aquellos que buscan perturbar este orden sagrado. Un forastero que cree que puede venir a nuestro pueblo y cambiar nuestras costumbres, y una mujer que olvida su lugar en la creación de Dios». En ese momento, Amara se puso de pie. El silencio que siguió fue tan completo que Tom pudo escuchar su propio corazón latiendo. Amara se giró lentamente para enfrentar a la congregación, su rostro iluminado por la luz dorada que se filtraba por las ventanas de vidrio coloreado. «Reverendo Mackenzie», dijo, y su voz llevaba por toda la iglesia con la claridad de una campana, «¿puedo hacerle una pregunta sobre las Escrituras?». Mackenzie parecía haber tragado su propia lengua. Claramente no había esperado ser desafiado, especialmente no por alguien a quien consideraba inferior. «Esto es altamente irregular. Es una pregunta simple», continuó Amara, manteniendo su tono respetuoso pero firme. «¿Conoce usted Gálatas 3:28? Un murmullo nervioso recorrió la congregación. Muchos conocían el versículo y algunos comenzaron a entender hacia dónde se dirigía Amara. «Por supuesto que conozco las Escrituras», respondió Mackenzie, pero había incertidumbre en su voz. «Entonces sabrá que dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Amara hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. «¿Cómo reconcilia usted esas palabras con lo que predica hoy?». La pregunta cayó sobre la iglesia como una bomba. Mackenzie abrió y cerró la boca varias veces, claramente buscando una respuesta que no llegaba. En el silencio tenso, una voz se alzó desde la parte trasera de la iglesia. Era una mujer mayor, la señora Johnson, que había perdido a sus 2 hijos en la guerra. «La muchacha tiene razón», dijo con voz temblorosa, pero determinada. «Mi Benjamin murió luchando junto a hombres de color. Murió creyendo que todos los hombres fueron creados iguales». «¡Silencio!», rugió Morrison, levantándose de su asiento. «Esta no es manera de conducir un servicio religioso». Pero el daño estaba hecho. Otros comenzaron a hablar, voces que habían estado silenciadas por años de miedo y conformidad. «Mi hermano dice que en San Antonio los negros libres trabajan lado a lado con los blancos», dijo un joven granjero. «Esto no está bien», murmuró una mujer con un bebé en brazos. «Dios no aprobaría esto». Amara se giró hacia Mackenzie nuevamente. «Reverendo, hay otra escritura que me gustaría compartir. Mateo 25:40. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Sus ojos se movieron por toda la congregación, estableciendo contacto visual con tantas personas como pudo. «Cuando ese hombre valiente», señaló hacia Tom, «me salvó de ser vendida como ganado.
¿Estaba desafiando a Dios? ¿O estaba siguiendo el mandamiento más importante de Cristo? Amar a su prójimo como a sí mismo. El reverendo Mackenzie había perdido por completo el control de su servicio religioso. La congregación estaba murmurando entre sí, algunos argumentando, otros asintiendo pensativamente. Morrison se puso de pie abruptamente, su rostro rojo de furia. «Ya te he escuchado suficiente de esta blasfemia», pero antes de que pudiera continuar, el sonido de cascos de caballos al galope llenó el aire matutino. Muchos, muchos caballos acercándose rápidamente hacia el pueblo. A través de las ventanas abiertas de la iglesia, todo el mundo pudo ver una nube de polvo alzándose en el horizonte, moviéndose hacia Bitter Creek como una tormenta. Tom sintió una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Las cartas habían llegado a su destino. El coronel Jefferson Davis había respondido. La primera línea de jinetes apareció en la cresta de la colina que rodeaba el pueblo, hombres uniformados montando caballos de guerra, sus armas brillando bajo el sol matutino. No eran muchos, quizás 15 o 20, pero llevaban consigo la autoridad del gobierno federal. Detrás de ellos venía una segunda columna, ciudadanos de San Antonio y Austin, hombres y mujeres que habían recibido la llamada y habían respondido. Y al final, para sorpresa de Tom, una mujer elegante en un carruaje tirado por 4 caballos, que solo podía ser Sarah Mitchell. El coronel Davis desmontó de su caballo en la plaza, un hombre alto y distinguido de cabello gris que llevaba su autoridad como una segunda piel. Su voz resonó por todo el pueblo cuando gritó: «Por orden del gobierno federal de los Estados Unidos, todos los hombres armados deponen sus armas inmediatamente». Dentro de la iglesia, Morrison y sus seguidores se miraron entre sí con pánico creciente. Lo que había comenzado como una simple venganza local se había convertido en un enfrentamiento con las fuerzas federales. «Esto no ha terminado», siseó Morrison hacia Tom y Amara, pero ya no había fuego en sus palabras, solo el miedo desesperado de un hombre que ve su mundo desmoronándose. El sheriff Briggs había palidecido hasta quedar del color de la ceniza, sus manos temblando mientras se daba cuenta de que sus días de corrupción habían llegado a su fin. Sarah Mitchell entró en la iglesia como una reina, su vestido de seda azul contrastando dramáticamente con el ambiente rústico. Era una mujer de mediana edad con ojos inteligentes y una presencia que comandaba respeto inmediato. «¿Dónde está Amara Johnson?», preguntó, su voz refinada pero determinada. Amara se levantó lentamente, todavía sin poder creer completamente que la ayuda había llegado. «Soy yo, señora». Sarah se acercó y, para sorpresa de toda la congregación, tomó las manos de Amara entre las suyas. «Niña valiente», dijo con voz llena de emoción, «tu carta me llegó ayer por la noche. El coronel Davis y yo cabalgamos toda la noche para llegar aquí». Se giró para enfrentar al reverendo Mackenzie, que parecía haberse encogido visiblemente en el púlpito. «Reverendo, espero que pueda explicarle al coronel Davis por qué ha estado dirigiendo subastas de esclavos ilegales en clara violación de las leyes federales». Mackenzie tartamudeó, pero antes de que pudiera formar una respuesta coherente, el coronel Davis entró en la iglesia, flanqueado por 2 soldados federales. «Thomas Whitmore», dijo Davis, acercándose a Tom con la mano extendida. «Es un honor conocer al hombre cuyo acto de valentía expuso esta red de criminalidad». Tom estrechó la mano del coronel, sintiendo el peso de años de culpa y dolor levantándose de sus hombros. «Coronel, solo hice lo que cualquier hombre decente habría hecho». «Si eso fuera cierto», respondió Davis con una sonrisa triste, «no estaríamos aquí hoy». Se giró hacia la congregación, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Damas y caballeros, están presenciando el fin de una operación criminal que ha operado en esta región durante años. El sheriff Briggs, el reverendo Mackenzie y Jake Morrison están bajo arresto por secuestro, tráfico humano y conspiración». Un soldado se acercó a Briggs, que parecía estar a punto de desmayarse. «Sheriff Briggs está bajo arresto». Morrison hizo un último intento desesperado de escapar, empujando a través de la multitud hacia la puerta trasera de la iglesia. Pero se encontró cara a cara con más soldados federales que habían rodeado el edificio. «Se acabó, Morrison», dijo uno de los soldados.
Ríndete pacíficamente. En lugar de rendirse, Morrison hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia Tom y Amara, sus ojos llenos de una locura desesperada. «Si no puedo tenerla, nadie puede», gritó sacando su pistola. El tiempo pareció ralentizarse. Tom se movió instintivamente para proteger a Amara, pero ella fue más rápida. En un movimiento fluido que habló de años de supervivencia, agarró el candelabro de latón del banco de la iglesia y lo lanzó con precisión perfecta. El candelabro golpeó la muñeca de Morrison justo cuando disparaba, desviando la bala hacia el techo de la iglesia. El arma voló por el aire y aterrizó a los pies del coronel Davis. Morrison cayó de rodillas sosteniendo su muñeca rota mientras los soldados lo rodeaban. «Impresionante puntería», murmuró Tom a Amara, quien sonrió por primera vez desde que la había conocido. «Marcus me enseñó a lanzar rocas cuando éramos niños», dijo. «Dijo que una mujer debía saber cómo defenderse». El reverendo Mackenzie, viendo que su mundo se desplomaba a su alrededor, hizo un último intento patético de salvar su reputación. «Esto es un malentendido», gritó desde el púlpito. «Yo solo estaba siguiendo las costumbres locales. La Biblia apoya...» «La Biblia», lo interrumpió una voz nueva desde la puerta de la iglesia, «dice muchas cosas sobre la justicia». Todos se giraron para ver a un hombre mayor con collar clerical entrando en la iglesia. Era el padre Miguel Santos, un sacerdote católico de San Antonio, conocido por su trabajo con los menos afortunados. «Vengo como representante de las iglesias de San Antonio», continuó el padre Santos, «para disculparnos por lo que este hombre ha hecho en nombre de la fe. La verdadera religión libera, no esclaviza». Se acercó a Amara y Tom y, para sorpresa de todos, se arrodilló frente a ellos. «Señorita Johnson, señor Whitmore, en nombre de todos los hombres y mujeres de fe verdadera, les pido perdón por el dolor que han sufrido en nombre de Dios». Amara ayudó al sacerdote a levantarse, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Padre, usted no tiene nada de qué disculparse. Hay buenas personas en este mundo y usted es una de ellas». Con Morrison, Briggs y Mackenzie bajo custodia, el coronel Davis se dirigió a la congregación restante. «La investigación federal continuará», anunció, «pero quiero que sepan que lo que sucedió aquí no será olvidado. Esta joven mujer y este hombre valiente han demostrado que la justicia aún existe, incluso en los lugares más oscuros». Se giró hacia Tom y Amara. «El gobierno federal les debe una deuda de gratitud. Si hay algo que podamos hacer...» «Hay algo», dijo Amara, enderezando los hombros. «Elena Morales, la nieta del señor Samuel, está en la cárcel. Ella arriesgó todo para enviar esas cartas. Merece ser liberada y recompensada por su valentía». «Considerado hecho», respondió Davis inmediatamente. Sarah Mitchell se acercó a Amara. «Querida, tengo una propuesta para ti. En Austin dirigimos una escuela para jóvenes que han sufrido circunstancias similares a las tuyas. También entrenamos maestras. Si te interesa». Los ojos de Amara se iluminaron. «¿Podría enseñar a otros a leer y escribir?» «Podrías hacer mucho más que eso», respondió Sarah con una sonrisa. «Podrías ayudar a sanar corazones rotos y construir futuros nuevos». Tom sintió una punzada de algo que podría haber sido pérdida. Durante estos días intensos se había acostumbrado a la presencia de Amara, a su fuerza silenciosa y su sabiduría gentil. Como si hubiera leído sus pensamientos, Amara se giró hacia él. «Tom», dijo suavemente, «usted me salvó, me dio mi libertad, mi nombre verdadero, mi dignidad. Pero ahora tengo una pregunta para usted». «¿Cuál?» «¿Qué va a hacer con su libertad?». Era una pregunta que Tom no había considerado. Durante años había estado vagando sin rumbo, llevando el peso de los fantasmas de la guerra. Pero estos últimos días habían despertado algo en él, un propósito. «Creo», dijo lentamente, «que me gustaría ayudar. Tal vez trabajar con el coronel Davis, ayudar a encontrar a otras personas como usted. Asegurarme de que lo que pasó aquí no vuelva a pasar en ningún otro lugar». Amara sonrió, y la expresión transformó completamente su rostro. Marcus estaría orgulloso de ambos. El coronel Davis se acercó a ellos. «Señor Whitmore, si habla en serio sobre ayudar, puedo ofrecerle una posición oficial.
Necesitamos hombres como usted trabajando en la reconstrucción. Y tendría la oportunidad de trabajar con organizaciones como la escuela de la señora Mitchell. Regularmente, confirmó Sarah. La cooperación entre nuestras organizaciones es esencial. Tom miró a Amara, viendo en sus ojos dorados la promesa de un futuro donde ambos podrían hacer una diferencia real en el mundo. Entonces acepto, dijo. Mientras salían juntos de la iglesia hacia la plaza llena de sol, donde Elena ya había sido liberada y estaba siendo abrazada por su abuelo lloroso, Tom sintió algo que no había experimentado desde antes de la guerra: esperanza. La plaza, que había sido testigo de tanta crueldad e injusticia, ahora resonaba con sonidos diferentes: risas, conversaciones esperanzadas, el llanto de alivio de familias reunidas. Morrison, Briggs y Mackenzie fueron llevados en un carruaje hacia San Antonio, donde enfrentarían juicio federal. Pero su partida dejó un vacío que la comunidad tendría que llenar con algo mejor. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Amara mientras observaban la actividad en la plaza. ¿Qué? Durante toda mi vida soñé con ser libre, pero nunca soñé con lo que haría con esa libertad. Se giró hacia él, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Ahora sé. Voy a ayudar a otros a encontrar la suya. Tom asintió, entendiendo perfectamente. Y yo voy a asegurarme de que tengan la oportunidad de usarla. Sarah Mitchell se acercó a ellos llevando un documento oficial. Amara, estos son tus papeles de libertad, oficiales, legales y permanentes. Nadie podrá cuestionar tu estatus nunca más. Amara tomó los papeles con manos temblorosas, mirando las palabras que la declaraban oficialmente libre, pero cuando levantó la vista, no fue hacia los documentos que miró con mayor emoción. Tom, dijo, ¿podría hacerme un último favor? Lo que sea. ¿Podría llamarme por mi nombre real? Solo una vez. Tom sonrió tomando su mano con la misma gentileza con la que la había ayudado a bajar de la plataforma de subasta hace una semana que parecía una vida entera. Amara Johnson, dijo claramente, cada sílaba resonando con respeto y cariño. Es un honor conocerla. Ella se rió, un sonido como campanas de plata en el viento matutino. El honor es mío, Thomas Whitmore. El honor es completamente mío. Mientras el sol se alzaba completamente sobre Bitter Creek, transformando las sombras de la mañana en la luz dorada del día, dos personas que habían encontrado en cada una la redención que habían estado buscando sin saberlo, caminaron juntos hacia un futuro que brillaba con la promesa de justicia, propósito y la clase de amor que nace cuando dos almas valientes deciden que vale la pena luchar por lo correcto. En la distancia, la campana de la iglesia comenzó a repicar nuevamente, pero esta vez no llamaba a un servicio de hipocresía y odio. Esta vez repicaba en celebración de una victoria que había sido ganada no con violencia, sino con valentía, sabiduría y la creencia inquebrantable de que todos los seres humanos merecen ser tratados con dignidad. Y en los años que siguieron, cuando la gente contaba la historia de Bitter Creek, no hablaban de la oscuridad que una vez había infectado el lugar. Hablaban de la luz que había brillado cuando dos personas ordinarias decidieron hacer algo extraordinario, defender lo correcto, sin importar el costo. Porque al final, esa es la única manera en que el mundo cambia. Una persona valiente a la vez, un acto de bondad a la vez, una decisión correcta a la vez. Y a veces, si tenemos suerte, esas decisiones resuenan a través del tiempo como ondas en un estanque, tocando vidas que nunca conoceremos, inspirando actos de valentía que nunca veremos, creando un mundo un poco más brillante de lo que era antes. Esa es la verdadera magia de la humanidad, nuestra capacidad infinita para elegir la luz, incluso en los momentos más oscuros. Y esa elección, hecha una y otra vez por gente ordinaria en circunstancias extraordinarias, es lo que eventualmente dobla el arco del universo hacia la justicia. Epílogo, 5 años después. Austin, Texas. Primavera de 1872. La escuela Sarah Mitchell para jóvenes libres había crecido desde una casa modesta hasta un complejo de 3 edificios que albergaba a más de 200 estudiantes. En el jardín trasero, bajo la sombra de un roble centenario,
Una mujer de 25 años con un vestido verde esmeralda y ojos dorados leía en voz alta a un grupo de niños fascinados. Y así fue como la valentía de una persona puede cambiar el mundo entero, decía Amara, cerrando el libro que había escrito sobre su propia experiencia. Los niños, todos ellos ex-esclavos o hijos de ex-esclavos, la miraban con adoración. «Señorita Amara», dijo una niña pequeña de ojos brillantes, «¿es verdad que el señor Tom va a venir a visitarnos hoy?» Amara sonrió, mirando hacia el camino donde una figura familiar a caballo se acercaba, llevando consigo las últimas noticias de sus viajes como investigador federal. «Sí, querida María», respondió, «y creo que tiene algunas historias nuevas que contarnos». Mientras Tom desmontaba de su caballo y caminaba hacia ellos, sus ojos encontrándose con los de Amara, con la calidez de una amistad que había madurado hasta convertirse en algo más profundo y precioso, los niños corrieron hacia él, sabiendo que siempre traía dulces y aventuras de lugares lejanos. Pero más que eso, traía la promesa viviente de que los héroes existen, que la justicia es posible, y que a veces, solo a veces, las historias de hadas sí se hacen realidad. Especialmente cuando son creadas por personas lo suficientemente valientes para creer que merecen un final feliz.